Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias a todos por atender a este espacio, esta invitación. Estamos muy contentos. ¿Me confirman primero, porfa, si están viendo mi imagen y escuchando mi voz? Perfecto, listo. Listo, José, Viviana, gracias. Bueno, retomo. Muchísimas gracias a todos por atender al espacio, por atender esta convocatoria. Agradecemos, estamos muy contentos al ver la acogida que tuvo el tema de este conversatorio y de este webinar. Agradezco mucho y aquí inicio ya presentando a dos de nuestros grandes partners y aliados en TecnoApp. Estoy hablando de FIC Consulting Group y de BG.P, de donde nos acompañan los panelistas que nos van a estar guiando sobre todo lo que el tema del webinar, sobre el tema de protección de datos y perspectivas regionales de buenas prácticas. Nos acompañan personas de Perú, Ecuador, Venezuela. Y aquí dando entonces inicio al webinar, permítanme entonces compartir la pantalla y mostrarles cómo hemos preparado la agenda para este espacio. Bien, primero tomaré unos minutos. Aquí aprovecho para presentarme. Mi nombre es John Vargas, soy gerente de desarrollo de negocios para Colombia en TecnoApp. Segundo, pasaremos a una presentación de un caso práctico sobre el tema de protección de datos. La idea es presentarles y acotar el conversatorio a través de un caso práctico y después de este caso práctico trataremos temas dentro de este conversatorio principalmente sobre los riesgos y amenazas de la seguridad de los datos, cuáles son esas vulnerabilidades en seguridad de la información y cuáles deberían ser esas mejores prácticas para proteger esa información personal. Cuál es el rol que deben tener las empresas dentro de su responsabilidad en el manejo y la custodia de todos estos datos personales, no solo de sus usuarios o clientes, sino de todo el ecosistema con el que interactúan y también como las personas de manera individual tenemos que ser muy responsables en el manejo de nuestros datos personales. Dando entonces inicio al primer punto, solo 2 minutos para contarles que TecnoApp es una empresa que ya lleva 35 años en el mercado de la tecnología. Nacimos en Ecuador en el año 1989. Tenemos el gran orgullo de poder decir que tenemos clientes desde esa época, clientes que llevan más de 3 décadas con nosotros, debido precisamente a esa expertise y a ese profesionalismo de todo ese equipo humano que está detrás de nuestra operación. En Colombia tenemos operación en TecnoApp desde hace ya 15 años y tenemos también clientes en otros países de Sudamérica. Nos enfocamos principalmente en distribuir soluciones, productos y servicios de grandes fabricantes a nivel mundial en 3 líneas de negocio. ¿Cuáles son estas 3 líneas de negocio? Y aquí es el primer mensaje importante que quiero dejar de este webinar, es que cuando tengan ustedes proyectos de actualización de infraestructura crítica dentro de sus organizaciones, cuenten con nosotros para ese tipo de proyectos. Otra de nuestras líneas de negocio es la línea de ciberseguridad. Aquí representamos más o diferentes marcas dependiendo de esa estrategia que ustedes tengan y de ese nivel de madurez en ciberseguridad que ustedes tengan, pueden contar con nosotros para apalancar y proteger cada vez más sus organizaciones. Y una tercera línea de negocio que tenemos es la parte de automatización de procesos con robots. Son estas 3 principales líneas de negocio en donde quiero que cuando tengan algún proyecto de eso cuenten con nosotros y puedan tener esa experiencia que han tenido clientes que llevan con nosotros, como les decía al comienzo, más de 30 años. Obviamente de manera transversal ofrecemos todos los servicios profesionales para estas plataformas y tecnologías que nosotros distribuimos, servicios como administración y monitoreo, consultorías en TI y soporte técnico. Y los principales partners con los que trabajamos son IBM en la parte de infraestructura y Lenovo a través de su distribuidor en Latinoamérica, Cinex. En la parte de automatización de procesos estamos con la solución de IBM. Y en ciberseguridad, las marcas que les mencionaba anteriormente, somos distribuidores de Socrar, Splunk, Lumu y Checkpoint. Aquí entonces dando paso ya al segundo punto,
Me place mucho presentarles a Viviana García, CEO de BG.P. Viviana es graduada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría en Derecho Corporativo de la Universidad de Nueva York y es experta en protección de datos personales por parte del Institute of Audit and IT Governance. Viviana también además es implementadora líder de la ISO 29100 y en el año 2020 estableció BG.P como una empresa enfocada en brindar consultorías legales y capacitaciones enfocadas en el correcto tratamiento de datos personales y manejo de la privacidad. Actualmente brinda consultorías en Perú y en el extranjero y colabora de manera regular con artículos de opinión en diferentes publicaciones. También nos acompaña Diana Argüelles, quien es manager de NFIC Consulting Group. Diana es ingeniera informática de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Venezuela. Tiene más de 14 años de experiencia en tecnologías de la información, seguridad de la información, ciberseguridad y servicios forenses. Y cuenta con una certificación internacional de ITIL y Cloud Security Manager. Es experta en revisión de mejores prácticas en diferentes frameworks de ciberseguridad como ITIL, PCI y la ISO 27000 en sus diferentes versiones. Además, cuenta con la experiencia de haber atendido proyectos y clientes en diferentes industrias como retail, banca, financiera, seguros, minería y proveedores de servicios. De FIC Consulting también nos acompaña José Urbano Varas, quien es Managing Partner, abogado de la Universidad de Especialidades del Espíritu Santo, con maestría en Derecho Penal de la misma universidad. José cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado y es especializado en compliance y protección de datos personales y sostenibilidad. De parte de Tecnoapp contamos con Eduardo Aguirre, gerente de producto, quien es especializado en telecomunicaciones y seguridad informática. Ha trabajado con diferentes fabricantes, obteniendo certificaciones que avalan su expertise y sus conocimientos, y a lo largo de su carrera ha liderado proyectos exitosos, tanto en el sector público como privado, garantizando seguridad en la infraestructura de los diferentes clientes. Aquí les agradezco a nuestros panelistas por atender el espacio, por haber preparado y sacado tiempo para este webinar. Y ya dando entonces introducción y pasando al tema del webinar, simplemente como nota quería dar esta abrebocas. La Ley de Protección de Datos en América del Sur está enmarcada principalmente por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Aquí en la diapositiva están viendo más o menos cómo ha sido esa evolución de la protección de datos y de sancionar ley de protección de datos en Sudamérica. El primero en hacerlo fue Chile, seguido de Argentina en el año 2000, 8 años después en Uruguay, Perú hasta el 2011 y Colombia en 2012. Brasil, el gigante suramericano, solo hasta el 2020 reglamentó una ley general de protección de datos, al igual que Paraguay, y Ecuador solo hasta el 2021. Pero un dato curioso que encontré al preparar esta introducción es que existen países en Sudamérica que aún no tienen una ley de protección de datos, como lo vemos en pantalla. Y esto me da pie para presentarles el caso práctico y ver cómo esa diferencia en la legislación de protección de datos en Sudamérica puede crear brechas que ciertas empresas a nivel mundial pueden aprovechar. Entonces voy a dar paso al caso práctico, al video, y después de eso ya pasamos con nuestros panelistas. Nuevamente, muchas gracias a todos. Aquí recordarles que en caso de que tengan preguntas, las pueden dejar con el botón de preguntas y respuestas y al final las compartimos con nuestros panelistas para que las respondan. Me confirman, entonces voy a pasar al video y me confirman cuando estén viendo el video. Pablo es un ciudadano colombiano que... ¿Estamos todos bien? Sí, estamos bien. Perfecto. Sí, dale play ahí. Ajá. Ok, gracias. Pablo es un ciudadano colombiano que trabaja como obrero en una constructora muy importante del país. Un día, mientras revisa las noticias en su teléfono, ve un anuncio que llama su atención. Una empresa tecnológica está ofreciendo $25, equivalente en criptomonedas, a quienes acepten que se les escanee el iris como parte de un nuevo programa piloto.
La noticia parece interesante y, para Pablo, la posibilidad de obtener dinero extra es tentadora. Intrigado, Pablo decide contarles a su hermano y a su familia e hijos sobre esta oportunidad. Juntos, deciden acudir a uno de los puntos donde se está realizando el escaneo del iris y al llegar son recibidos por representantes de la empresa que les explican que la información biométrica que recopilan será utilizada con fines de investigación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, el proceso parece apresurado y no se les brinda una explicación detallada sobre el manejo de sus datos personales ni sobre los riesgos asociados a la protección de su información. Luego de algunos días, Pablo se entera a través de periódicos y noticias locales que la compañía, en donde él entregó los datos biométricos de toda su familia, fue cerrada, debido a que no tenía todos los permisos regularizados y no cumplía con las políticas locales para operar dentro del territorio. Cuando Pablo se da cuenta de lo ocurrido, ya es muy tarde. Él había entregado sus datos personales y sus datos biométricos a una empresa a la cual, en ese momento, no podía contactar para saber qué pasó con su información. Luego de algún tiempo, se dio cuenta que era muy difícil cambiar esas criptomonedas que él había obtenido por la entrega de información y como la empresa estaba regalando estas criptomonedas, su valor en el mercado era muy bajo y no le permitía adquirir lo que él quería. Mientras tanto, en otras partes del mundo, donde el proceso de validación digital se encuentra mucho más avanzado, este tipo de validación biométrica ya empieza a ser utilizada para comprar cualquier tipo de bien, inclusive propiedades. Queda la duda para Pablo si es que en algún momento su información podría ser utilizada para adquirir algún tipo de bien del cual él no se va a enterar y que esta transacción sea validada a través de la información biométrica que entregó en su momento. Perfecto. Listo. Teniendo como marco de esta conversación, porque si bien el tema de protección de datos nos daría para hacer unos 100 webinars de una hora, teniendo este contexto y este marco que nos acaba de presentar este video y este caso práctico, me gustaría hacerle la primera pregunta a Viviana. Y Viviana, me gustaría saber cómo deben las empresas, desde tu punto de vista, manejar este tipo de información. Y bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, John. Bueno, buenos días y bueno, primero un brevísimo agradecimiento a TecnoApp y a FIC Consulting Group por hacer posible este encuentro. Em, Creo que el caso nos plantea, y yendo al caso planteado, ¿no? El caso nos plantea un tema que seguramente le es muy familiar, porque han escuchado, las noticias, han leído al respecto. Nos plantea un tema central que es el tratamiento de nuestros datos, pero no cualquier tipo de dato, es el dato biométrico, ¿no? Entonces, tú me preguntas, John, ¿cómo deberían las empresas manejar esta información? Lo primero que deberían hacer es tratar con responsabilidad este tipo de dato y entender qué es lo que efectivamente, qué actividad están realizando, ¿correcto? Yo creo que a veces nosotros en este impulso a sumarnos a nuevas tecnologías, a considerar que las tecnologías emergentes nos hacen de alguna manera mucho más dinámicos y que nos llevan pues a actividades de manera mucho más rápida, mucho más eficiente, olvidamos un poco el tratamiento del dato que nosotros en este caso estamos haciendo. Y en este caso se trata de un dato personal, un dato biométrico. ¿Por qué hago énfasis de que dentro del concepto de dato estamos hablando de un dato biométrico? Y es porque el dato biométrico tiene determinadas características, que es el hecho de identificar a la persona, ¿no? Porque estamos hablando de rasgos físicos y eventualmente de comportamiento, de conducta de una persona. Entonces, ¿cómo debe tratar una empresa este tipo de información? Yo creo que con un conocimiento, con una responsabilidad, al saber que estamos actuando, estamos tratando, estamos recopilando, usando, eventualmente transfiriendo y probablemente almacenando por un tiempo muy grande esta información, que no es cualquier tipo de información, que es información que atañe a la persona y que no va a variar, ¿no? En el tiempo, como puede ser la captura del iris, ¿no? Que es el caso que nos ocupa.
Yo creo que esa sería un poco una primera reflexión, John, para comenzar y calentar. Perfecto, Viviana, muchísimas gracias. Y ahora le pregunto a Diana, ¿tú qué medidas crees que deben implementarse para evitar el mal manejo de los datos personales en situaciones de crisis? Hola, buenos días a todos y bueno, gracias por la invitación. Un poco, bueno, l- lo voy a enfocar, digamos, desde dos puntos de vista de forma general. Primero, bueno, la empresa ha debido realizar una evaluación de impacto para determinar cuál es el riesgo que existe en el manejo o el mal manejo que pudiera existir en el uso, en el tratamiento, pues, de este dato biométrico. Y a partir de ahí, pues, identificar las medidas de seguridad que son requeridas para proteger como es debido, pues este dato sensible, como comentaba Viviana. Importante también el tema del consentimiento. Cuando vemos las colas de las personas, las filas, siendo las personas para otorgar pues su iris, el escaneo del iris, es importante el consentimiento de las personas. Las personas deben entender cuál es el tratamiento que se le va a dar a ese dato que ellos están cediendo. Aparte de entender cuál es el tratamiento, también entender cuáles son las medidas de seguridad que está implementando la empresa para proteger ese dato biométrico y evitar cualquier brecha de seguridad, sobre todo en los aparatos que escanean el iris, el patrón del iris, porque, bueno, o sea, pueden existir vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por atacantes y allí ocurrir la fuga de la información. Y bueno, y por otro lado también un poco lo que es la formación del personal de la empresa, porque, bueno, entendiendo de que es un dato tan sensible, si le dan un mal uso por parte también de los empleados, puede ocurrir allí una fuga de información. Entender también si realmente el patrón del iris, la imagen, se está almacenando o no y en dónde se está almacenando, si es que la están transfiriendo fuera del territorio, o sea, entender un poco cuál es el uso real que le están dando a esa imagen o a esa captura del iris. Ahora, si estamos ya en una situación y soy empleada de esta empresa, o sea, ¿qué se debe hacer? Bueno, primero identificar, o sea, estoy identificando una vulnerabilidad, voy a comunicarlo. ¿A quién lo comunico? Puedo comunicarlo al equipo de ciberseguridad, puedo comunicarlo al DPO si es que existe, etcétera. Este equipo se debe encargar, pues, de analizar esa vulnerabilidad, mitigarla, o sea, pararla y determinar cuál es el alcance de esa fuga. Sí, cuáles son los datos, en este caso, bueno, el iris que se fugó, o sea, ya está en manos de unos delincuentes, ver cuál es el impacto de que este riesgo se materializó y bueno, y hacer las notificaciones respectivas a las autoridades, a las personas que fueron afectadas y empezar, bueno, toda la evaluación de por qué pasó, cuáles van a ser las medidas que vamos a implementar para en un futuro pues evitar que esto vuelva a suceder. Diana, muchísimas gracias. José, y una pregunta para ti, súper importante ya con tu expertise en el área jurídica. ¿Tú crees que es suficiente la legislación actual de los países para proteger a los ciudadanos de este tipo de riesgos? Hola John, buen día con todos los conectados a la audiencia. Sé que hay audiencia de algunos países. Es muy válida tu pregunta. Saludos a Diana, Viviana, Eduardo, John, obviamente. Yo quisiera comenzar agradeciendo realmente por este valioso webinar. Siempre considero que estos espacios son súper importantes para todos como profesionales, para aprender, compartir experiencias y crear conciencia, no solo en este caso protección de datos personales, pero siempre es importantísimo unirnos, sumarnos a estos webinars porque realmente aportamos mucho y aprendemos también nosotros de ustedes. Así que contestando tu pregunta, John, ¿es suficiente la legislación actual? Creo que Viviana, Diana han comentado un poco de lo que ya vamos a desarrollar en lo que resta de este webinar, los temas, un poquito de todo han dicho, pero yo creo que la normativa, al menos en Ecuador, la normativa establece reglas claras sobre el tratamiento de datos personales. La legislación actual en Ecuador
establece claramente estos temas, pero yo creo que el tema del proceso de consolidación o este tema de adaptarse a estas nuevas tecnologías, por ahí pueden estar superando, ¿no? O sea, sabemos que hay que tener claro que obviamente los avances tecnológicos hoy en día superan con frecuencia cualquier normativa existente, pues ustedes a cada rato los profesionales tenemos que andar actualizándonos, cuál fue la nueva resolución, qué dijeron en Europa, qué dijeron en Estados Unidos, cómo está el tema aquí, los entes reguladores, y obviamente pues nosotros tenemos normativa, al menos en Ecuador desde el 2021, que ya comenzó con el tema de protección de datos. Sé que en Perú, sé que en Colombia tienen ya la normativa hace algunos años atrás, entonces seguramente pues la legislación actual también pues de una otra forma tiene que sufrir reformas por todos estos avances tecnológicos. Es importante igual, John, creo yo, que reflexionar, pues, ¿no? Este punto de cómo estas normativas existentes, al menos en el 2021, mayo, la de nosotros, Ecuador, ya a la fecha, pues, podemos decir, abarca o no abarca, si bien es cierto, tiene muchos temas que versa, que regula, que norma, pero dijeron algo, Diana y Viana dijeron algo muy importante, un tema es la categoría del dato sensible, el dato biométrico, está el tema del consentimiento informado, y algo muy importante también que los dos hablaron y lo mencionaron fue el tema de qué está pasando con esta transferencia internacional de datos, porque el caso práctico que pudimos ver todos, Pablo, por $25, casi casi que regaló su iris, me explico, a una empresa que le dio criptomonedas y él podía haber hecho uso. Entonces, hay muchos temas que tratar. Si es que, volviendo a tu pregunta, John, si es suficiente la legislación actual, hablando de Ecuador, yo creo que para lo que estamos y el avance que estamos actualmente, digamos que es una normativa que está bien, pero obviamente tenemos que también avanzar, también tenemos que nosotros reformar seguramente con todos estos temas de avances de la tecnología y consolidar este tema también de la transferencia internacional, porque la mayoría de estas empresas, obviamente, pues tratan estos datos que obtienen, no los tratan obviamente nacionalmente, sino seguramente pasan a un servidor que está fuera de la jurisdicción y pues por ahí viene también el tema de supervisión y control y ahí volvemos a la normativa, es decir, ¿abarca o no abarca? ¿Regula o no regula? Entonces, pues por ahí hay que ver el tema. Lo importante es saber que los avances tecnológicos superan sí o sí, y por favor abro el debate, cualquier persona puede replicarme en caso de que no esté de acuerdo conmigo, encantado en la vida, pues debemos fortalecer también, creo yo, a futuro estos mecanismos de transferencias internacionales. Entonces, por esa parte, termino mi pregunta, John. Cualquier cosa a las órdenes igual. Saludos. Gracias, José, muchísimas gracias. Pues, totalmente de acuerdo contigo y dando continuidad con esto que obviamente nos comentaba Viviana y Diana y lo que tú decías, me surge la pregunta de quién entonces es el dueño de esos datos biométricos después de que tú aceptas compartirlos. Y me gustaría conocer, Eduardo, cómo nos das luces sobre eso. ¿Quién es el que después de que, en este caso práctico, Pablo aceptó compartir sus datos, tiene la persona o la empresa a la que le compartió los datos esa propiedad de esos datos o quién termina siendo el dueño? ¿Qué nos puedes contar, Eduardo? ¿Qué tal, John? Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Antes de que me ponga a discutir con Viviana, porque esto fue una discusión que tuvimos ayer tras bastidores, este, me aclararon algunas cosas desde el punto de vista jurídico, ¿ok? La titularidad del dato, eso es algo que Viviana les va a comentar luego, pues sigue siendo, ¿no? El dato es mío, yo soy el dueño del iris, nadie más en el mundo tiene mi iris, pues el dato es mío. Sin embargo, donde yo discrepo con Viviana, es que yo me imagino, como todos, y aquí hay un par de personas en este panel que ayer, no les voy a comentar, hicieron un mea culpa y cuando ellos aceptan y, por ejemplo, leen un contrato digital, lo único que hacen es se van al final, ponen sí, he leído todo, no, nunca leemos nada, y ponen aceptar. Entonces, si dentro de ese contrato digital nosotros le permitimos a la persona que haga básicamente lo que quisiera, esperando que obviamente el dato no sea mal utilizado, pues ya realmente la pregunta es, o sea, sí, yo soy el dueño del iris, yo soy el dueño de la huella dactilar, yo soy el dueño de cualquier cosa que me defina a mí como ser humano, como dato biométrico. Sin embargo, ellos lo pueden utilizar a su antojo, dependiendo de lo que yo les haya permitido. Y obviamente este dato, como se lo comentaba al inicio del webinar, es muy importante que este dato no cambia. Este dato no es una contraseña, este dato no es una dirección de correo electrónico que yo después de un par de años la voy a poder cambiar
o en algún momento voy a poderlo dar de baja. No, el dato biométrico nace y muere conmigo. Entonces, ¿quién es el dato del dueño biométrico? Pues sí, finalmente el dato debería ser mío. Sin embargo, ¿a quién le estoy permitiendo que tenga acceso a ese dato? ¿Y cómo yo estoy viendo o cómo puedo de alguna manera garantizarme que ese dato sea utilizado únicamente para lo que ya autorice? Pues ahí sí ya vamos a entrar en una discusión mucho más interesante que creo que es los puntos que vamos a tocar a continuación. Así es, Eduardo, así es. Y precisamente de eso nos lleva a un tema que es el consentimiento informado, ¿no? Cómo hasta dónde los usuarios, y en este caso Pablo y su familia, aunque aceptan someterse al escaneo del iris, muchas veces lo que hacemos todos como usuarios de cualquier página web o cualquier servicio es simplemente darle check sobre el recuadro de tratamiento de datos personales, pero no nos tomamos el trabajo de leer y de esas implicaciones. Entonces, aquí es importante preguntar si me gustaría conocer, José, ¿tú qué opinas? Si realmente crees que las personas normales, comunes y corrientes como todos nosotros, tienen conciencia de ese alcance de uso de esa información o se aprovechan precisamente estas empresas de inducir a esa venta de esos datos personales sin entender los riesgos. Claro, John, gracias. A ver, yo creo que aquí es un tema muy importante. Todos vimos un caso práctico. Pablo y su familia aceptaron someterse a poner el ojito, que se lo escaneen y dar los datos biométricos por la cómoda cuota de $25 en criptomonedas. Entonces, la pregunta aquí, vimos también que había un incentivo económico. Sí, tentador. Ya Eduardo más adelante seguramente hablará de esta emoción, de cómo juegan estas personas a veces con esta parte económica, ¿no? Por otra parte, el proceso fue apresurado, sí, casi que ven, siéntate, toma 25, fírmame el contrato, literal lo que decía Eduardo. Creo que muchos, yo también estoy ahí, sobre todo estos temas de las plataformas, las aplicaciones, siguiente, y por ahí no leí la letra chiquita y de pronto comienzan a cobrarme después de 3 meses o me aumentan esa, ahí viene todo el drama. Entonces, eso para un tema de contrato de una aplicación. Imagínense entregarle el dato biométrico de la IRES a una empresa que está haciendo para el tema científico, para una investigación. Entonces, yo creo que aquí hay que comenzar a como que a hablar sobre este caso práctico y también sobre este tema de las perspectivas regionales, que es nuestro webinar. En Ecuador, hablando del consentimiento informado. Yo les pregunto a la audiencia, ¿ustedes creen que el caso práctico fue realmente un consentimiento informado o fue algo al apuro, gánate el dinero, trae a toda la familia, llegamos así 15 personas, todo el mundo poniendo el iris, hasta los menores de edad también entregando el iris por $25 en criptomonedas? ¿Fue realmente un consentimiento informado? El consentimiento informado, desde una perspectiva regional, y creo que aquí está Diana, está Viviana también, John está con Colombia, hablamos que tiene que ser libre, exenta de vicios de consentimiento. Tiene que ser específico en cuanto a la determinación de lo que decía Eduardo hace un rato. ¿Cuál va a ser los medios y los fines del tratamiento? Informado, de modo que cumpla con este principio, los principios están en todo el mundo, no solamente en Ecuador, en Colombia, en Viviana, perdón, en Perú, están todos los principios. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tiene que ser informado. ¿Por qué informado? Porque cumple con el principio de transparencia y así de esta manera cuando es informado cumple con este principio de transparentar en qué se va a utilizar, cómo se va a utilizar, cuándo se va a utilizar, dónde se va a almacenar, cuál va a ser el fin, cuándo se va a eliminar, estará en pseudonimización, cómo se transferirá esta información internacionalmente, o el dato de mi familia con 15 personas atrás mío, se va a ir el dato biométrico por toda Europa, por todos Estados Unidos para esta investigación científica o para este muestreo, lo que sea. Y finalmente, inequívoco, de manera que este consentimiento no presente dudas sobre el alcance del cual yo he autorizado y he otorgado, yo he dado mi autorización. Es lo que dijo Eduardo, un poco de todos. Ayer fue muy linda la explicación, la conversación al interno, porque entre Viviana y Eduardo también hubo ahí un punto en contra, pero maravilloso porque realmente, como les dije al principio, esto sirve para todos, nos sirve abrir, escuchar otras perspectivas, otras experiencias de otras partes de Latinoamérica. Entonces, finalmente, creo que aceptar, dar clic o aceptar con una firma, si no me proporcionan la información adecuada sobre los riesgos y el uso
pues yo creo que aquí viene la pregunta y ahí le cedo a Viviana para que realmente, por favor, desde Perú me dé con toda la furia del mundo en el conocimiento y le pregunto, ¿realmente en este caso, Viviana, las personas tú crees que están tomando decisiones, una decisión informada o está simplemente la familia, Pablo y toda su familia? Porque vimos hasta en el video que llegaban con maletas, seguramente hasta se transportaron, me explico, para poder otorgar, poner el ojito y otorgar el iris. Y es un tema muy importante para toda la audiencia también, que de este webinar aprendí algo muy importante sobre el tema del dato biométrico, el tema del iris específicamente, o el dato biométrico en sí. Es que el dato biométrico no puede ser modificado. La contraseña de tu mail, de tu tarjeta de crédito, lo que sea, tus claves, todo eso puede ser modificado, todo puede recuperado, como quieras llamarlo. Pero el iris, la huella digital, eso nunca va a poder ser modificado, ni borrado, ni nada. Entonces, casi que literal, le entregaste una parte de tu cuerpo, de tu esencia, de tu dato biométrico a una empresa. Entonces, la pregunta es, Viviana, ¿tú crees que realmente esto fue una decisión informada? ¿Tú realmente crees o tú crees que aquí esto fue inducido por un incentivo económico de los $25 en criptomonedas? Por favor, Viviana, te cedo la palabra. Gracias. Gracias, José. Yo creo que es un tema bien interesante y, a ver, quiero partir sobre algo, reafirmando un poco el concepto que tú mencionaste sobre consentimiento, ¿no? En nuestras legislaciones en Latinoamérica, yo creo que hay una cierta uniformidad respecto de las características, como tú bien dijiste, que tiene que tener el consentimiento, ¿no? Un consentimiento tiene que ser libre, tiene que ser previo, expreso, informado. Y efectivamente, en el caso que estamos planteando acá, creo que hay un énfasis en el tema de si se ha informado o no se ha informado adecuadamente, ¿no? Y de repente, claro, en unos pocos minutos, en unos 2 minutos, no entendemos un poco la implicancia de lo que implica realmente informar. Pero cuando las empresas tienen que informar cuál es el propósito del tratamiento. O sea, no solamente, mira, te informo que voy a recopilar tu dato, pero ¿para qué? ¿Cuánto tiempo lo voy a tener? ¿A quién se lo vas a transferir? ¿Dónde lo vas a almacenar o por cuánto tiempo lo vas a retener? Entonces, informar, digamos, ese verbo es un verbo complejo y es una carga importante para las empresas, ¿no? Porque, ok, tienes que cumplir con el deber de información, pero ¿qué extensión tiene ese nivel de información? Esa es una primera parte. Otra segunda parte es efectivamente, bueno, acá sumamente cuestionable, ¿no? Que existan menores de edad. ¿Se nos fue Se Viviana? pausó. Se pausó. Se pausó Sí. y también se fue de video. Sí. Démosle unos Aquí, segundos para que regrese Viviana. Ajá. Y yo, perfecto. yo, Aprovecho el espacio para María Solís, que veo que tiene la mano levantada. Si quieres, al final puedes hacer tu intervención o Claro. dejar tu pregunta en el espacio de preguntas y respuestas. Gracias, María. Ya volvió Viviana. Te perdimos los últimos 5 segundos, Viviana. Dale. Perdón. No, estaba comentando un poco el tema de cómo yo tengo que informar. Informar a un menor de edad, un menor de 16, ¿es lo mismo que informar a un adulto mayor? ¿O es igual de informar a una persona que tiene una discapacidad? ¿Ah? Entonces, la carga de la información, de trasladar el deber de información, es una carga importante. Y algo que a veces nos olvidamos en el tema del consentimiento y es la libertad. Un consentimiento será válido si yo efectivamente lo doy de manera libre, ¿correcto? Por eso es que, un poco para quienes nos escuchan, ahora hay mucho énfasis sobre la libertad, por ejemplo, en el consentimiento en el entorno laboral. Y muchos de los que nos están ahora escuchando dirán, bueno, pero por ejemplo, para la captura de la huella dactilar, yo doy mi consentimiento. Pero sí hay muchos pronunciamientos en Europa que se cuestionan sobre si ese consentimiento que da el trabajador es verdaderamente libre. ¿Puede el trabajador decirle no a su empleador? No te consiento, no te doy el consentimiento para que captures mi huella. ¿Es libre o no es libre? Puede haber una represalia, puede después no ascenderte, puedo después considerar que eso ha sido una falta laboral. Entonces, ¿podemos hablar de un consentimiento en el entorno laboral? Ahí se los dejo un poco para pensar, ¿no? Porque si hablamos que el consentimiento es libre, ¿no?
es informado, ¿no? ¿Qué realmente significa tener una libertad total en consentir? Que cuando yo digo que no, es igual que decir que sí. Y finalmente, un poco, ya porque yo sé que el tiempo apremia. El consentimiento es como una moneda que tiene dos caras. Yo puedo dar el consentimiento y puedo revocarlo, ¿correcto? Entonces, quien me dio el consentimiento debe tener la misma facilidad en darme ese consentimiento que en revocarlo. O sea, el consentimiento no es firmé algo en piedra y te entregué y por siempre. Si tú me consentiste, mañana yo tengo que permitir que tú revoques ese consentimiento. ¿Estamos preparados nosotros como empresas a revocar o digamos, a regular internamente, procedimentalmente, las revocaciones de consentimiento que yo reciba? Porque está muy bien que me den el consentimiento, pero ¿y si me lo revocan? Y ahí un poco te doy el pase, John. O Eduardo, no sé. John, estás en mute por si acaso. Tienes toda la razón, Dale. Viviana. Sí, aquí se plantean, y como les decía al comienzo, se abre un abanico inmenso en este tema del tratamiento, del consentimiento, de datos sensibles, pero hablando un poco ya de tema de vulnerabilidades, que es otro de los temas que les mencioné al comienzo del webinar, me gustaría conocer de parte de Diana, ¿tú cómo ves el tema del tratamiento de esos datos biométricos justo con este caso práctico en donde la empresa cerró y no sabemos realmente hasta dónde haya sido una empresa legal o qué puede pasar con esa información y todos esos datos que se pueden llegar a compartir y que pueden llegar a consecuencias muy graves como fraudes, suplantaciones, usar eso para delinquir? Pues tú sabes que los ciberdelincuentes cada vez utilizan más diferentes técnicas para robar los datos de la persona. Y sobre esa misma pregunta me gustaría que después de Diana nos contaras tu punto de vista, Eduardo. Entonces, ¿qué nos puedes decir frente a eso, Diana? Sí, bueno, mire, esta situación es bien compleja porque, bueno, la empresa no cumplía con ninguna medida de seguridad, ni siquiera las mínimas establecidas en alguna normativa de protección de datos de donde pues ellos estaban laborando. Entonces, como se ha comentado acá en la sesión, a diferencia pues de la contraseña, de los números de tarjetas de crédito, o sea, es un dato biométrico, es el iris, puede ser también una huella dactilar, que son irreemplazables. Entonces, si tú no te das cuenta, por ejemplo, en este caso, si la empresa no notifica a la persona, a los titulares de los datos personales, de que hubo una fuga de información o que, por ejemplo, no salió en los periódicos, fue todo, digamos, muy silencioso, tú no te vas a enterar de que a lo mejor te suplantaron la identidad. Entonces, digamos, una de las consecuencias, uno de los impactos más grandes es que, bueno, puede haber sido que el delincuente suplantó tu identidad de por vida y está accediendo a tu banca online, por ejemplo, que hay muchas bancas que son a través de autenticación a través de datos biométricos. Puede estar utilizando tu tarjeta de crédito, puede estar pidiendo préstamos a tu nombre. Entonces es bien, bien importante ser consciente de cuando estamos entregando ese dato personal para evitar pues todas estas consecuencias bueno, que suceden, que está a la orden del día. Entonces, pero que, digamos, unas recomendaciones, algunos tips básicos, digámoslo así, que pudiéramos implementar es que, bueno, o sea, primero, si nos enteramos de una fuga de información de nuestros datos, es validar, o sea, nos llegó un correo de la empresa notificándonos que, bueno, que hubo una falla, un incidente de seguridad y que, bueno, nuestros datos están por ahí. Entonces, bueno, validar esa fuente, si es real, y sobre todo exigirle a la empresa, bueno, entender qué datos fueron los comprometidos, cuál es el impacto, qué medidas de seguridad están ellos implementando para mitigar un poco ese impacto. Por otro lado, bueno,
si bien estamos con sistemas de autenticación biométrico, tal vez cambiar esa forma y colocarlo a través de contraseñas seguras, activar lo que es la autenticación multifactor, actualizar todas las preguntas de seguridad de nuestras plataformas financieras, monitorear estas cuentas financieras para poder detectar si hay alguna actividad sospechosa, si están pidiendo créditos a nombre de nosotros y no lo hemos solicitado, siempre estar en comunicación con el banco ante esta situación y sobre todo, que comentaba Viviana, ejercer el derecho de supresión de estos datos personales, porque ya perdimos esa confianza con la empresa. Entonces nosotros como titulares de datos personales tenemos el derecho de solicitarle de que, mira, o sea, ya no uses más mis datos, bórralo. Y bueno, allá viene una serie de procesos que la empresa debe tener implementado. Y bueno, y ya adicional, como fue una fuga masiva que se afectó a millones de personas, tal vez unirse pues a esas protestas, a esas actividades colectivas de demanda que pudieran venir a esta empresa responsable. Entonces, bueno, un poco allí, no sé, Eduardo, si quieres complementar con algo más. Sí, gracias, Diana. A ver, yo creo que hay varios puntos que nosotros tenemos que tocar y que tenemos que entender. Obviamente, y algunos de estos puntos, pues, no solo son enfocados o se enmarcan en el tema de la seguridad, sino que también, por ejemplo, hay otras cosas que también son muy importantes que tenemos que tener en cuenta, como que, ok, nosotros estamos entregando nuestros datos biométricos, y ya conocemos por todo lo que hemos escuchado a través del webinar. Yo tengo que estar seguro de que la empresa que le estoy entregando mis datos, si es que decido hacerlo de manera voluntaria y con el consentimiento adecuado, antes de que me digan algo aquí los jurisprudentes, yo tengo que garantizar que la integridad de esos datos, ¿no? Porque ¿qué puede ser? O sea, resulta que el día de mañana usan ese dato biométrico para validar mi información y en el momento que esos datos no son íntegros, yo puedo tener inconvenientes. Digamos que el día de mañana, por alguna razón, no sé, mi huella dactilar, mi iris o algún dato que diga, ok, yo soy Eduardo Aguirre, que me defina como ser humano, pues se cruza con un dato de José y de repente sale que yo soy diabético, ¿no? O espero que José no sea diabético. Entonces, eso de ahí puede afectar mi prima del seguro. Entonces, tenemos que estar también seguros de que a la empresa que yo le estoy entregando los datos, pues va a garantizar la integridad de estos datos y la va a garantizar a través del tiempo, porque también tenemos que ver, ok, ¿a quién le estoy entregando mi información? Yo tengo que estar entregando mi información a una empresa que yo sé que va a ser por lo menos sostenible en el tiempo. Porque si el día de mañana yo le entrego mi información a una empresa que yo sé que pasado mañana desaparece, como estoy seguro que es lo que va a suceder con una empresa que no tiene todos los papeles en regla, bueno, desaparece la empresa y ¿quién se hace responsable de mis datos? Ya no existe pues la empresa a la que yo le entregué mi información. ¿Quién va a responsabilizarse de esos datos? Entonces ahí se los dejo a José y a Viviana, pues, ¿qué debería ocurrir en ese caso? Y esta no es la primera vez que va a ocurrir, ¿ah? Y quiero también dejar eso como un mensaje, que esta validación por temas biométricos va a volverse cada vez más constante. De hecho, la hemos tenido ya hace mucho tiempo y no nos hemos percatado porque realmente es parte de nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que busca la validación biométrica? Busca dos cosas, ¿no? Una, validar que somos quienes decimos ser, o sea, que yo soy Eduardo Aguirre y que tengo un dato que específicamente me identifica y que y que realmente es de alguna manera irrevocable, ¿no? O sea, ese dato nació, creció y va a morir conmigo. Pero la segunda es que este tipo de validaciones también nos van a permitir a futuro, con el avance de la tecnología y el tema de la inteligencia artificial, validar que somos seres humanos. ¿Ok? Estos datos van a garantizar que un ser humano es el que está consumiendo el servicio, que un ser humano es el que se está conectando a la plataforma, que un ser humano es el que en este momento le está dando el webinar. Entonces, esta validación se va a dar mucho más seguido. ¿Ok? Y ya se da, como les decía, con los reCAPTCHA, como cuando nos ponen en las páginas web, por favor, validar que este es un ser humano, y nos ponen a hacer unas pruebas que hasta ahora solo los seres humanos las podemos contestar. Y como la inteligencia artificial ha avanzado tanto, por eso esas pruebas se vuelven cada vez más difíciles, ¿no? Y a veces uno se topa con una prueba nueva y uno recién, a ver, ¿y esto cómo funciona? Y este tema nos tiene que llevar también a una conversación de, ok, ¿cómo volvemos estos datos universales?
Porque esta información de alguna manera tiene que ser expuesta al público. Y aquí obviamente también podemos tener una conversación muy larga, pero ¿cómo yo puedo validar y cómo yo puedo saber en dónde se usó mi información? Entonces, de alguna manera, a futuro, no creo que hoy en día tengamos la tecnología aún, o si la tenemos no está aplicada, tenemos que saber, ok, yo con el dato biométrico que le entregué a una empresa, lo ha sido utilizado y deberíamos poder saber en dónde no más fue utilizado. Entonces, con esos 4 puntos, realmente yo creo que podríamos complementar justamente lo que nos consultaba John, ¿no? Que nos decía, ok, tema de vulnerabilidad, de seguridad, si el dato es biométrico y si el dato tiene fecha de caducidad, o si sabemos a quién realmente le hemos entregado el dato, pues eso nos va a garantizar, aparte de lo que ya nos comentó Diana, pues que sí, que efectivamente pues la data sea utilizada para lo que nosotros estamos consintiendo. Perfecto, Eduardo. Y sabes que con eso creo que estamos dando respuesta a una de las preguntas que estaban en la sección de preguntas y respuestas, donde Francisco Santana nos preguntaba cuáles son esos retos y cómo gestionar el uso de la inteligencia artificial en materia de protección de datos personales. No sé si de pronto, aparte de lo que tú acabas de mencionar, que creo que con eso contestamos la pregunta de Francisco en cuanto a retos, no sé si Viviana, José o algunos de los panelistas quiera complementar algo. Bueno, yo puedo complementar con algo que es bien importante y es que siempre, ahorita con este auge de la inteligencia artificial, es importante que desde el desarrollo de estos sistemas se vaya con el principio de privacidad desde el diseño. Es decir, que desde que se va desarrollando, va cumpliendo con ciertas características que, por ejemplo, va desde la minimización de datos, o sea, solamente recolectar los datos que son necesarios, lo que es la anonimización de los datos, es decir, de que el dato una vez que tú lo capturas, no te hace identificable, no hace identificable a la persona. Entonces, de esa forma se almacena en la base de datos y al momento pues de alguna vulnerabilidad, este dato sale y no es posible identificar a la persona. Entonces, sí es bien importante que con todos estos nuevos sistemas de inteligencia artificial se alineen un poco a este principio. Sí, Perfecto, Diana, muchísimas me gracias. Vi permite. que querías intervenir, Viviana, dale. Me parece un tema de verdad que tan picante, porque, por ejemplo, bueno, nosotros acá en Perú tenemos un proyecto de ley, o sea, tenemos una ley de inteligencia artificial, de fomento de inteligencia artificial, y tenemos un proyecto de ley de inteligencia artificial bajo discusión, ¿no? Y, por ejemplo, en ese proyecto se establece que en los sistemas basados en inteligencia artificial, cuando no es posible detectar si estamos ante una persona o no, el sistema te debería decir. ¿No? Algo así como en algunos países se menciona el octógono, ¿no? Esto es alto en calorías, alto en no sé qué, te debería informar, ¿no? Entonces, básicamente es interesante porque la protección de datos y todo este deber de información y de transparencia debe llegar finalmente a lo que es digamos, esta inteligencia artificial que ahora, digamos, nos preocupa, ¿no? Un tema también, mencionando lo que decía Eduardo respecto de la importancia, digamos, de estos datos biométricos, es que, a ver, la biometría te permite dos cosas, ¿no? Te permite validar quién eres, que es el 1.1, el llamado 1, 2.1, ¿no? Que es cuando yo ingresé mi dato biométrico, caso en la parte laboral, ¿no? Yo ingresé mi huella, capturaron mi minucia y después cuando vuelvo a ingresar mi huella, validan que fui yo. Pero los casos más riesgosos que se están viendo a nivel mundo son estos llamados 1N. Es decir, a mí hacen el cruce de mi información con toda la población, por ejemplo, del Perú o de Latinoamérica, para ver si yo calzo si yo soy la persona que cometió el delito, si yo soy la imagen que capturaron en una cámara de videovigilancia donde había una persona que aparentemente quería delinquir, ¿no? Entonces, estos son los casos de mayor riesgo, ¿no? Porque, claro, cuando yo ingresé mi dato y yo valido que soy, de repente no, pero cuando ya tienen una plantilla biométrica de mi persona y la cruzan, con un universo muy grande, ahí es donde están las fallas, ¿no? Y ahí es donde, ups, me equivoqué, no era Viviana, ¿no? Pero se dieron cuenta luego que 10 años de que estaba presa. No, ups, me equivoqué, en verdad debiste tomar esta medicina, pero no, pues no eras tú, era otra persona. Entonces,
ese tipo de riesgos tan grandes ya no son tan, digamos, de película de Netflix, sino son efectivamente reales. Y ahí dejo pase, John. Perfecto, listo, muchísimas gracias. Ahora aprovecho entonces para plantear una pregunta a José, donde Henry Vivanco en el chat nos pregunta o nos plantea lo siguiente. Dice que en Ecuador el registro civil tiene una información biométrica de todos los ciudadanos, huella dactilar de las dos manos, por ejemplo. Y hace unos años se filtró información del registro civil. Pregunta Henry, ¿quién nos asegura que los datos no están siendo mal utilizados o que posteriormente pudieran suplantar nuestra identidad? Hola Henry, nuevamente gracias John. Henry, es una excelente observación lo que acabas de decir. Realmente para caso práctico creo que este webinar fue un poco complicado entre todos. Como comprenderás, somos muchos aquí presentes, multidisciplinarios, porque hay abogados, hay expertos en ciberseguridad, seguridad de la información, tecnología, informática y de todo un poco. Pero contestando tu pregunta, Henry, que el tema del registro civil, efectivamente, o sea, es una pregunta muy abierta, es un caso hipotético, estamos hablando sobre una hipótesis, ¿no? Obviamente de este tema. Creo que el registro civil, siempre lo digo y me mantengo y creo que todos vamos a estar de acuerdo, las instituciones públicas son las primeras que deberían tener la bandera de que están haciendo las cosas bien. O sea, son las primeras que deberían ser el ejemplo para que las privadas, me explico, digan, no, si la pública lo cumple, si la pública tiene una protección una construcción de su sistema, me explico, por diseño, por efecto, específicamente, por defecto, perdón, específicamente con una evaluación de impacto, pues uno, obviamente como usuario, como administrado, bajo una regulación normativa legal, pues increíble, tienen mi dato biométrico. Y no solamente el registro civil. ¿Cómo sabemos si es que el registro civil está cumpliendo? Nosotros tenemos los derechos como titulares. Podemos hacer, encantado Henry, podemos hacer una carta al registro civil bien motivada, explicándole, por favor, con relación a los datos biométricos, quisiera saber cuáles son las acciones que ustedes han implementado como registro civil para la seguridad de la información que nosotros como ciudadanos estamos dando. O sea, nosotros tenemos derecho para acceder, para rectificar, para oponernos, para preguntar. Obviamente, no solamente con los bancos, Henry. Ustedes recordarán acá en Ecuador, que me parece que esto fue el año pasado, que salió una noticia, pues que estaban vendiendo en la dark web, en esta web, me explico, que es un poco densa navegarla, por ahí dicen, yo nunca me he metido, pero hablaban de que estaban vendiendo una base de datos de las personas que habían sido vacunadas contra el COVID o que tenían COVID. No recuerdo muy bien la noticia, pero esto salió literal en todos los medios de que había una base de datos que supuestamente era el Ministerio de Salud Pública de Ecuador y que estaban literalmente vendiendo en la dark web toda esta base de datos, incluían a menores de edad. Obviamente todo el mundo se alertó, la normativa, como lo dije en un primer momento, en Ecuador estamos comenzando, ya tenemos un superintendente que gracias a Dios está tomando acciones poco a poco, paulatinamente formando ese equipo y ya regulando ciertas cosas en ese tema, pero a la larga creo que nosotros somos justamente los titulares, lo que decía Eduardo, Diana y Viviana en un principio, somos los titulares. Si tú crees que tus datos han sido vulnerados o están siendo mal utilizados por el registro civil, sea el de cualquier ciudad o el GAT o el del país, el nacional, pues me explico, tenemos esta as bajo la manga, siempre le digo yo, porque por ejemplo a mí me pasó lo mismo con los bancos. Los bancos te piden hoy en día, tú no puedes utilizar ninguna aplicación bancaria, sí o sí no aceptas este tema de términos y condiciones y el aviso de privacidad y la finalidad del tratamiento. Entonces, tenemos este derecho, ¿cómo podemos asegurarnos? Preguntando por escrito. La ley, el reglamento norma los días que tienen que ser atendidos y respondidos nuestras consultas, obviamente para las instituciones. Entonces, pudiésemos preguntarles, creo que algo muy importante que a mí siempre es un sueño, para mí siempre lo digo, en todos los lugares que hablo de protección de datos personales, siempre creo yo que las instituciones públicas deberían ser ese ejemplo, que deberían de entrada implementar una ISO 27000 o una ISO 27701. ¿Por qué? Porque regulan la seguridad de la información y obviamente la privacidad de los datos. Y esto es una credencial, es un diploma, es una certificación que le dice a la industria, que le dice al país, que le dice a los ciudadanos que esta empresa, sea pública o privada, está haciendo bien las cosas y por eso ha adecuado y ha implementado estas certificaciones. Entonces, eso yo hablo un poco extendido, por eso le cedo la palabra nuevamente a John. Espero, Henry, haber contestado tu consulta. Gracias.
Perfecto, José, muchísimas gracias. También nos pregunta aquí Carla Vergara, y creo que de pronto Viviana nos puede ayudar con la respuesta. ¿Cómo pueden las organizaciones equilibrar la necesidad de proteger la información con la demanda de acceso y la transparencia? Sí, a ver, John, yo creo que a ver, es una pregunta que parece suena un poquito a trampa. ¿En qué sentido? Porque son ambos los que se tienen que proteger. Es decir, las organizaciones tienen que permitir que las personas accedan a sus datos, que rectifique sus datos, que cancele sus datos, estos denominados derechos ARCO, que se opongan eventualmente al tratamiento de los datos, porque es reconocer que la titularidad de los datos permanece en la persona, ¿no? Pero por otro lado, las organizaciones también tienen que cumplir con medidas de seguridad. O sea, en todas las legislaciones en Latinoamérica está insertado el principio de seguridad. El tratamiento del dato tiene que mirarse de una manera cíclica, ¿ok? ¿En qué momento yo recopilé el dato? ¿Qué hice con el dato? ¿Lo transferí? ¿Lo almacené? ¿Lo cedí a un tercero? Y en todo ese ciclo yo tengo que analizar las medidas de seguridad que yo tengo que tomar. Pero eso no debe restar la posibilidad que la persona acceda o ejerza sus derechos fundamentales, que son estos derechos que he mencionado, el acceso, la rectificación, que son derechos fundamentales que nuestros marcos legales y hasta nuestras constituciones efectivamente otorgan. Entonces, por eso yo digo un poco de trampa en el sentido de que ninguno debe menoscabar al otro. Nosotros como organizaciones tenemos que cumplir con la seguridad y obviamente Tecnoaf, por ejemplo, como una empresa abocada, ¿no?, en brindar soluciones en ciberseguridad, las brinda y además con una capa adicional que es, ojo, si es seguridad de datos personales, es diferente, lo que decía José, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de marcos como la 29100, la 27701, que son extensiones de la seguridad de la información como tal, pero por otro lado, yo no puedo menoscabar el derecho de las personas a ejercer su derecho que está constitucionalmente consagrado, es decir, acceder a sus datos, rectificar sus datos porque la titularidad permanece en ellos, ¿no? Entonces, como decía un libro de Carissa Beliz, privacidad es poder, ¿no? Y el dato personal, al final, lo que tiene que dar es el poder a la persona de controlar sus datos, por más que los haya cedido o entregado a una empresa. Eso. Perfecto, Vivi, muchísimas gracias. Listo, la siguiente pregunta que dice acá, dice, no, dice, ¿nos podemos oponer al tratamiento de datos personales por entes gubernamentales? No sé a quién quiera tomar esa respuesta. Sí, aló, Dale, dale, adelante. te Ah, escucho. bueno. Sí, esto es un derecho, o sea, nosotros como titulares de datos personales tenemos derecho sobre los datos personales que otorgamos a estos responsables, sea privada, sea pública, nuestros derechos siempre deben prevaler. Entonces, en este sentido, sí tenemos derecho sobre los entes gubernamentales a ejercer, poder ejercer todos nuestros derechos de acceso, de transparencia, de supresión, de actualización, etcétera. Listo, Diana, perfecto. Sí, y creo que es algo que aplica para todas las regiones y es un derecho universal, ¿no? Está contemplado en casi, creo que todas las constituciones. José, te vi con la mano levantada. Sí, sí, gracias Diana, gracias John nuevamente, rápidamente para complementar lo que acaba de decir Diana, y creo que la pregunta también es si nos podemos oponer, es verdad, definitivamente tenemos los derechos, parte de los derechos es la oposición al tema, pero también hay que analizar si es que el tratamiento obviamente es legítimo, ¿no? O sea, la normativa te establece cuáles son las condiciones para que un tratamiento sea legítimo, es decir, por ejemplo, lo que sea por cumplimiento de una obligación legal, ejemplo, el empleado con el empleador, me explico, hay un tema ahí contractual laboral, o sea, tienes que darme la información para yo registrarte ante Seguridad Social, ante el Salud, ante etcétera, etcétera. Obviamente por orden judicial, cuando hay órdenes judiciales que te dicen entreguen la información, tienen que darme la información, el tratamiento es legítimo. Obviamente la normativa creo que de una perspectiva regional abarca estas condiciones, abarca estos casos. No quiero ahondar mucho en el detalle, pero efectivamente si nos podemos oponer, habría que ver, pues no, también Henry creo que al final en los comentarios pone que hay que tomar en consideración
hay que tomar en cuenta que por normativa CNT, que es acá la Corporación Nacional de Telefónica, es el único repositorio actual autorizado para almacenar la información de todas las instituciones públicas. Es correcto, o sea, habría que analizar todos estos temas porque efectivamente lo que dice Henry, por ejemplo, dice que CNT es la única autoridad, me explico, nacional que puede ser el repositorio de esta información. Volviendo a la pregunta de Diana, lo que preguntaron y lo que contestó Diana, efectivamente, pues hay que ver también si es que este tratamiento legítimo es por una ejecución precontractual, es decir, precontractualmente yo te estoy pidiendo tu información, dame tu información, quiero que califiques como proveedor, déjame ver, quiero que califiques en la selección del personal para ver si es que eres apto o no eres apto, dame tus exámenes médicos, certificados laborales, de estudio, cuántos hijos tienes, dónde vives, el croquis, todas estas cosas que también en talento humano uno pregunta, pero de que se puede oponer, nos podemos oponer, pero siempre hay que analizar también si es que el tratamiento es legítimo o no, es decir, que la institución tiene o no tiene este aval normativo, este aval legal para pedirme la información. Por ejemplo, en temas de tributos, creo que a nivel mundial no podemos decir, no, me opongo, me explico, a cumplir con mis declaraciones tributarias. Hoy en día en Ecuador para los profesionales es mensual, antes podía ser semestral, mensual, etcétera, etcétera, pero no podemos tampoco oponernos, me explico, a cumplir con este tema de entregar la información. Entonces, eso nada más para complementar. Gracias, Diego. Perfecto, listo. Nos van a quedar en el tintero un par de preguntas más por contestar, pero en honor al tiempo, pues vamos a dar por terminado el webinar. Quiero agradecerles a todos, Viviana, Diana, Eduardo, José y a todos la audiencia y los participantes, los que participaron activamente también en las preguntas, les agradecemos muchísimo por su tiempo. Hay mucha tela que cortar, hay muchos temas muy interesantes. Aquí la invitación es a que participen y se inscriban en nuestros próximos webinars. Esperamos tener temas que realmente nos aporten a todos como región, que construyamos como una región unida, y les agradezco a todos por el tiempo. A sus correos les llegará la grabación de este webinar por si se perdieron algún pedacito, llegarán los datos de contacto de todos nuestros panelistas para que si tienen alguna pregunta puntual, si necesitan algunos de los servicios de estas empresas y de nosotros como Tecnoad, por favor, no duden en contactarnos, sugerencias de nuevos temas. También nos encantaría conocer de qué otros temas les gustaría que hiciéramos un siguiente webinar. Y les agradezco a todos. No sé si alguno quiere aportar algo más, y si no, muchas gracias y que tengan un excelente día, una excelente semana. Gracias a todos. Gracias a todos, de igual manera. Chao. Pasen bien. Gracias.